Buenos días, hermano. Feliz sábado para todos. Me da gusto saludarlos a través de este medio. Bueno, el versículo que nos va a acompañar en este sábado en la oración intercesora dice así, se encuentra en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tenemos un Dios de amor, un Dios grande, santo y perfecto, que nos da la seguridad y la tranquilidad que necesitamos siempre que caminemos a su lado. Y bueno, ese es mi deseo para todos ustedes. Y ahora los invito a inclinar nuestros rostros para orar. Querido buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todos los cuidados que nos das. Te pido, Señor, que acompañes y cuida a cada uno de mis hermanos, que también te quedes con todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos, que te necesitan, que tú les dé la fortaleza, la misericordia que necesitan, y ten misericordia de ellos para cuidarnos y curarnos, Señor. También te pedimos que nos sigas acompañando el resto de este día sábado y ayúdanos a caminar a tu lado siempre, Señor. Que podamos ser mejores personas cada día y que perdones nuestras faltas, nuestros pensamientos, nuestras debilidades y líbranos de todo mal. Muy queridos hermanos, qué bueno es estar juntos para adorar en este sábado, para poner nuestra vida, nuestro corazón delante del Señor, para escuchar su palabra, para saber que Él ciertamente nos habla y ciertamente a través de su Espíritu quiere grabar en nuestras vidas enseñanzas, lecciones que nos acerquen al propósito de Él, de su corazón para nosotros, y también nos acerquen a una experiencia más viva de fe y de cumplimiento de la misión que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Vivimos en un tiempo tan difícil que requiere constantemente de atención a la palabra y también de oración. Así que vamos a orar en primer lugar antes de leer la Escritura y antes de comentar del mensaje de ella para nosotros en esta mañana. Oramos, Señor, poniendo nuestra vida delante de ti y rogándote que seas tú quien a través de tu Espíritu nos hables y que seas tú quien guíe nuestro corazón a la verdad profunda y también permanente de tu palabra. Que seas tú, Señor, quien traigas consuelo al corazón de todos aquellos que en esta mañana tengamos conflictos, tengamos pruebas, estemos soportando la dura batalla de la vida y estemos a veces sintiendo que no vemos claramente el futuro. Pero Señor, tú puedes darnos seguridad, quieres darnos seguridad. Y rogamos que también nos ilumines para que podamos conocer hacia dónde va tu voluntad en nuestra vida y hacia dónde diriges nuestros pasos, mientras peregrinamos, porque hemos elegido, Señor, ser peregrinos, seguirte a ti y avanzar paso a paso, tomados de tu mano, hasta el día glorioso del encuentro contigo. Te rogamos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 16 hasta el 18. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículos 16 hasta el 18. Por tanto, dice el Señor a través del apóstol, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol está hablando a los corintios, a él escribió una primera carta, y ahora está hablándoles en esta segunda carta. En la primera carta, él está expresando su preocupación y ordenadamente considera los problemas de la iglesia de Corinto y va ofreciendo orientación pastoral para esos problemas concretos y graves que sufría la iglesia en Corinto, que él mismo había creado a través de la acción de Dios en su vida, había sido el instrumento que formó esa iglesia en Corinto. Pero ahora los problemas allí en Corinto parecieran no acabarse, no terminarse. Y eran graves, no solamente graves en el sentido de que representaban desviaciones teológicas, digamos, o desviaciones de la comprensión del propósito de Dios para ellos como iglesia, sino que también le ofrecían un aspecto a esa gravedad, un aspecto que lo hacían todavía más delicado, más sensible. Y era que el apóstol estaba enfrentando críticas duras de parte de algunos miembros de la iglesia. Estaba enfrentando actitudes de rechazo por parte de algunas personas que se habían introducido en la iglesia y lideraban una especie de boicot contra el apóstol, contra el liderazgo pastoral de Pablo. Acusaciones hacia su experiencia de fe, acusaciones en contra de su mensaje del evangelio, tergiversaciones acerca de los motivos del apóstol como líder de esa iglesia, como pastor de esa iglesia. Así que esta carta tiene mucho de los sentimientos del apóstol. Es una carta en el mejor sentido de la palabra, en que él expresa en forma fuerte por momentos avasallante, sus sentimientos que a veces representan evidentemente todo el dolor que le significaba para él el sufrir de parte de la iglesia a quien amaba y de parte de algunos miembros de la iglesia a quien amaba, sufrir ese tipo de acusaciones, ese tipo de contradicciones, que estaban influyendo indudablemente sobre toda la iglesia, y por eso él, sin nombrar a las personas, escribe esta carta llena de sentimientos, de emociones, profundas emociones, de contradicciones en términos también de sus sentimientos, por momentos sentimientos de afecto, de cariño, y por momentos sentimientos en los cuales revela que está enojado, realmente está enojado con algunas de las personas que están haciendo ese tipo de trabajo, digamos, y de acusaciones y de tergiversación del carácter mismo del apóstol. Pero lo que surge nítidamente allí y que queremos que sea aplicable a nuestro contexto y a nuestra realidad hoy, es el sufrimiento. Si pudiéramos definirlo con una palabra o expresarlo con una palabra, diríamos que la segunda carta a los Corintios destila dolor, sufrimiento frente a circunstancias que él vivía, pero que en términos del concepto aplicable a nosotros serían sufrimientos varios de diversa naturaleza, pero siempre sufrimiento. Y frente al sufrimiento, el apóstol nos da claves fundamentales, nos da secretos
especiales que nos sirven a nosotros, quienes también vivimos en tiempos de dolor, de sufrimiento, aunque no sean de la misma, de la exacta manera en que los vivió el apóstol, son sufrimientos al fin. Nosotros vivimos en el sufrimiento, en el dolor, en la aflicción que produce el pecado y sus consecuencias. Tal vez como nunca antes, la humanidad se está encontrando con la realidad dolorosa de consecuencias del pecado. Por supuesto, podemos decir, la muerte es la consecuencia extrema, más dolorosa del pecado, y así es, y esa experiencia nos acompaña. Pero pareciera que hasta la muerte en determinado momento se hace casi común y por lo tanto se pierde la dimensión del dolor frente a la muerte cuando la muerte se hace un elemento común, una circunstancia inexorable y que nos acompaña siempre. Pero ahora en estos tiempos, a la circunstancia esa inexorable del dolor, de la aflicción que produce la muerte, se unen estas situaciones particulares que vivimos y que nos llenan de expectativas y también de conflictos internos, porque no sabemos cuál será el futuro en términos inmediatos o mediatos, porque no sabemos y más bien entendemos que las circunstancias que hoy nos tocan vivir son apenas el comienzo de otras tal vez mucho más graves y de circunstancias que llevarán a la gente, al mundo, a las personas, a momentos difíciles que ni imaginábamos antes, como no imaginábamos esta que nos toca vivir, aún conociendo las predicciones apocalípticas y las orientaciones proféticas que tiene la Escritura y que nos hablan de esas cosas, cuando las vivimos realmente las empezamos a experimentar. Así que queremos resaltar en esta mañana, hermanos, frente al dolor y al sufrimiento, frente a las inquietudes profundas del alma que se pregunta, que se cuestiona, que no sabe, mira hacia el futuro y no sabe exactamente cómo responder a todas las circunstancias dolorosas que lo rodean. Frente a esta realidad, entonces, queremos tomar las palabras del apóstol, que son como una especie de clave. Yo entiendo aquí que son como una especie de secreto, de llave, para entender la manera de enfrentar la vida y la manera de vivir como cristianos en este tiempo, en este mundo y en estas circunstancias. Y dice el apóstol, leo otra vez, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero a continuación, hermanos, compartirles una historia que me parece extraordinaria. Es breve, es para mí maravillosa y creo que entra en este contexto de un modo especial también. El que escribe es el mismo que experimentó la historia, este incidente. Fue profesor mío y ha sido profesor de muchos pastores a través de los años, aunque ya está jubilado. Y en ese tiempo, este pastor que escribe esta historia, este incidente que él vivió, él estaba trabajando para la iglesia en una zona del mundo en que hacía una tarea de orientación y de aconsejamiento para un área amplia de la tierra, de nuestro mundo, y en su tarea de orientación le tocaba también hacer visitas a la iglesia en la zona del cercano oriente. Y él cuenta lo siguiente. Les leo porque tal vez en la lectura no se pierde nada y es tan exacto todo que yo prefiero no contárselas de memoria, sino leerla de su propio testimonio. Y les agrego además, porque viene a colación de la historia,
para que la entendamos mejor, que además de ser pastor, porque él vive, está jubilado, dije, es profesor de teología, doctor en teología, especialista en Nuevo Testamento. Y entonces vamos a la historia. Estaba yo sentado en un banco de la calle Derech Yafo, cerca de una parada de ómnibus en Jerusalén. Así que aquí el cuadro empieza de esta manera, ¿eh? El pastor sentado cerca allí de una parada de ómnibus, en un banco en la ciudad de Jerusalén. Una jovencita judía, posiblemente estudiante de los últimos años de secundaria, se sentó en el mismo banco y sin intervalo alguno me preguntó: ¿ha leído usted el Nuevo Testamento? Sí, le respondí, lo he leído muchas veces. ¿Y cree usted lo que dice?, preguntó con una especie de necesidad sin camuflaje. Creo, le dije, y creo porque es el cumplimiento de todo lo que los profetas antiguos anunciaron bajo la inspiración de Dios. No había mucha gente en la calle, era viernes de tarde. Ella extrajo de su mochila un Nuevo Testamento en hebreo y comentó algunas secciones. Concordamos. Parece que usted conoce este libro, dijo con calma. Hay una sección que no recuerdo dónde está. Habla de alguien llamando a la puerta. Está en el último libro, le dije. Busca Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Ella lo buscó rápidamente y comenzó a leer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se detuvo. ¿Qué significa esto?, preguntó. Siguió leyendo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me intriga, dijo pausadamente como meditando, y volvió a leer. Habla de Victoria, dijo con nostalgia, como sintiendo que la necesitaba personalmente. Levantó la cabeza y me miró con decisión. ¿Quién es el que llama?, preguntó. ¿Quién es el que vence? ¿Cuándo ocurre esto? El Mesías, le dije con naturalidad, como si fuera algo que ella debía saber, y sabía. El que vence, seguí diciendo, somos nosotros, los que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Después que ha pasado casi toda la historia de las iglesias cristianas, presentadas aquí por la revelación en 7 períodos, todo vuelve a la misma básica cuestión del Mesías, válido para judíos y para cristianos, para todo habitante de esta tierra. ¿Aceptamos o rechazamos al Mesías? Como tú sabes, Él viene. Ya estamos en el tiempo de su venida. Para ustedes judíos, para nosotros cristianos, tiempo de su regreso. Ella seguía mirándome con decisión, como quien sabe, como alguien que solo está confirmando lo que ya presentía. ¿Quiere decir que según la Escritura, el Mesías viene en nuestro tiempo y nos invita a participar en su victoria?, preguntó, como afirmando, como quien expresa una convicción que echa raíces. Así es, le dije, toda la ley y los profetas, todo el Nuevo Testamento, solo hablan del Mesías y su victoria. Y la buena noticia revelada en ellos es que nosotros podemos participar en su victoria final, que está por ocurrir con su regreso en nuestro tiempo. Gracias, dijo. Ese es mi ómnibus. Y se levantó con prisa mientras guardaba el Nuevo Testamento en su mochila y caminaba rápidamente hacia el bus. Repetía, gracias, muchas gracias. Y el pastor hace una reflexión final. Y dice, y el ómnibus se fue, dejándome una extraña sensación de haber vivido en un acto de la revelación divina. Una lectura de ella, sí, pero algo más. Una clara realidad de algo que ocurre más cerca de uno que las páginas de un libro. Como si el contenido de la Escritura hubiera salido hacia nosotros para ser realmente lo que pretende ser desde el mismo instante de su revelación. Divina acción
para salvarnos. Hermanos, qué extraordinario, qué increíble, qué maravilla, qué extraordinario. Yo lo vinculo con este texto. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando las cosas que se ven. Allí estamos frente a una maravillosa realidad que solo el Espíritu Santo, que ve más allá, podría ejecutar. Reunir a dos personas desconocidas, un pastor adventista y una estudiante del secundario judía, que llevaba en su mochila un Nuevo Testamento en hebreo y en su corazón inquietudes, preguntas. Y se juntaron en una parada de ómnibus y se sentaron en el mismo banco y se produjo este maravilloso diálogo. ¡Qué extraordinario! Dios hace eso, Dios sigue haciendo eso. El Espíritu Santo continúa haciendo que cosas que no se ven sigan sucediendo y comencemos a verlas cuando estamos atentos a la dirección del Espíritu. Las cosas que se ven son cosas con las cuales nos relacionamos naturalmente. Las cosas que se ven, las percibimos, las tocamos. El apóstol dice, no son eternas. Cuidado, no son eternas. Cuando dice no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, no está diciéndonos indudablemente, naturalmente, obviamente, que nos transformemos en una especie de personas que viven como zombies aislados de la realidad. Esa no es la enseñanza bíblica. Está diciendo que entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven, hay una diferencia radical y que los cristianos debemos aprender a vincularlos con lo que no se ve, con las cosas que no se ven porque son eternas, y aprender a que en medio de todas las circunstancias y en medio de todas las amenazas que nos rodean, de cosas que se ven, que tocamos, que percibimos con nuestros sentidos, que nos golpean la puerta, por así decirlo, que nos piden atención constante. En medio de todas esas cosas, el eje de nuestra vida no esté puesta en ellos, sino que esté puesta en lo eterno, que no se ve. Las cosas que se ven, las cosas que se ven. Qué interesante. No necesitamos fe para relacionarnos con ellas. Solamente vivimos, somos personas y estamos en contacto constante con esas cosas transitorias. ¿Por qué son transitorias? ¿Cómo las podemos definir? Porque un día no existieron y un día no existirán. Ocupan un lugar en el espacio. Son cosas que percibimos con nuestros sentidos. Por lo tanto, son evidentes por sí mismas. Y no necesitamos ningún esfuerzo para percibirlas. Sencillamente abrimos nuestros ojos, extendemos nuestras manos, respiramos, sentimos olores, percibimos cuántas cosas. Y las percibimos también como una bendición de Dios, porque Dios puso en nosotros la capacidad de los sentidos para percibir nuestro mundo. Y pobre de nosotros, o lastimoso es para nosotros sentir que empezamos a perder la capacidad de percibir cosas. Aquellos que empezamos a percibir, a perder la capacidad de percibir con nuestra vista, como lo sufrimos. Aquellos que comienzan a perder la capacidad de percibir con sus oídos, ¿cómo lo sufrimos? Porque también aquello que percibimos
con nuestros sentidos, en muchos casos, son regalos de Dios. Pero aquí el apóstol está tratando de que entendamos que todas las cosas que percibimos, todas las que tenemos al alcance de nuestros sentidos y que alguna vez no existieron y alguna vez no existirán, esas cosas no son permanentes, no son eternas, no son eternas. Por lo tanto, son transitorias. Él dice que esas cosas son temporales, usa la expresión temporal, transitorio. Tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con nuestro siglo. Él antes, cuando usa la expresión siglo en la escritura, no está hablando de periodo de tiempo, está hablando de lo que hace a nuestro mundo. Nuestro siglo es nuestro mundo, nuestro estado de cosas aislado de Dios. Y cuando en el capítulo 4, allí en el versículo 4 también dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Está diciendo que este tiempo limitado, este siglo, este tiempo de pecado, tiene un líder, tiene un Dios. Y ese Dios se encarga de que nosotros solamente, si nos descuidamos, solamente nos ocupemos en vivir en contacto con lo que tocamos, con lo que sentimos, con lo que percibimos, y perdemos de vista lo eterno. Pero no solamente tenemos el peligro de que las cosas que son evidentes por sí mismas y que están en contacto, que están al alcance de nuestros sentidos, se vuelvan el eje de nuestra vida. Que ese es un peligro para todos, es un peligro constante, ¿no? Porque el mundo mismo, las circunstancias mismas, la estructura misma de las cosas en este mundo están hechas para que nuestra atención esté puesta en ellos y nuestro tiempo esté dedicado a ellos, ¿no? Cosas que percibimos. Pero no solamente el peligro está puesto allí, en ese aspecto, en que ustedes y yo vivimos y aunque el Señor llegó a nuestras vidas y aunque el Evangelio nos alcanzó y aunque sentimos el impacto del carácter de Jesús en nosotros y aunque sentimos la atracción de continuar nuestra vida en sus manos y bajo la dirección de su voluntad, sin embargo, vivimos en este mundo y tenemos sentidos y nuestros sentidos están constantemente siendo atrapados casi por circunstancias que nos llaman, que nos inducen a buscar entrar en contacto con ellas. Y algunas hasta pueden ser inofensivas, pueden ser totalmente loables, pero a veces pueden alcanzar a rodear toda nuestra vida y perder de vista lo eterno. Pero el peligro, hermanos, es mayor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista natural, desde una perspectiva puramente natural, ustedes y yo, nosotros, también somos temporales, también somos transitorios, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y desde una perspectiva, desde un sentido, desde lo natural, el ser humano también es temporal. O sea, también participa de esa realidad. Un día no existió y un día no existirá. Es una realidad terrible, pero es una realidad que hace que esa circunstancia de aprender a vivir por la fe y esa fe se nutra y se deposite y se ancle, ponga sus bases firmes en el Dios eterno, en las verdades permanentes, en las verdades eternas, que esta realidad nuestra sea una necesidad, la necesidad de aprender a vivir en
comunión con lo eterno, y que el eje de nuestra vida no esté puesto en lo temporal, sino en lo eterno. Y justamente el hecho de que nosotros mismos participemos de esa naturaleza en forma inicial, antes que el Señor nos haga nuevas criaturas, hace que necesitemos constantemente la gracia del Señor. Pero necesitamos más. Necesitamos que un agente divino especial, que el Señor ha dispuesto para ello, nos ayude a vivir como seres humanos que tienen sentidos y que se nutren de ellos y se vinculan con el mundo a través de ellos, pero que puedan también tener el eje de su vida en las cosas eternas. Hay un modo de Dios. Cuando nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra vida esté centrada en lo eterno? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro corazón tenga siempre el eje puesto en las cosas de Dios? Porque el cielo es eterno, no es temporal. Porque Dios es eterno, no es temporal. Porque la encarnación de Jesucristo es una verdad eterna, no temporal. Porque la muerte y resurrección de Cristo es una maravillosa verdad que es el eje mismo del Evangelio y que es eterno, no es temporal. Porque la ascensión de Jesús al cielo y su promesa de volver es una verdad que participa de lo eterno, no de lo temporal. Porque la resurrección final de todos los que aman a Dios, de todos los que le esperan al Señor, es una verdad, es una promesa, es una esperanza maravillosa, está anclada en la verdad eterna, no temporal. Porque la ley de Dios como carácter, como reflejo de su carácter, es una revelación de su voluntad que participa de lo eterno, no de lo temporal. Pero estas cosas, aún así, siguen siendo invisibles a nuestros ojos, porque el pecado produjo separación, y entonces no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos, a no ser que comencemos a ver. Sí, que comencemos a ver con la visión que produce el Espíritu de Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora yendo a la primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Porque aquí encontramos, allí el apóstol en segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 que leímos, él nos presenta en una síntesis bien apretada, concisa, el qué, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pero ahora en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, nos presenta el cómo vamos a hacer para tener esa experiencia, ustedes y yo. Y entonces vamos a leer de la primera carta a los Corintios, ahora, el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, y vamos a resaltar solo algunos aspectos del cómo vivir la experiencia de mirar con ojos espirituales, de modo que nuestros sentidos todos estén anclados en lo eterno. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. San Pablo define su mensaje como sabiduría eterna, porque la sabiduría de este siglo, ya lo vimos antes, es temporal, no es eterna. Por lo tanto, ese no es el tema de su mensaje. El tema de su mensaje es el Evangelio. El Evangelio es eterno. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está oculta, porque está oculta a nuestros sentidos, cuando esos sentidos no están ungidos por el Espíritu Santo.
cuando el sentido está meramente usado para lo temporal. Y jamás le permitimos que el Espíritu abra nuestros ojos. Entonces, esta sabiduría es un misterio, está escondida. Solamente que no está escondida porque no tengamos acceso. Está escondida solo para aquel que no busca la apertura de la mente y del corazón, de los ojos espirituales a la voz de Dios. Y dice después el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, esa sabiduría no es conocida por aquellos que participan de la realidad de lo temporal. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué tragedia, ¿no? Ellos tuvieron delante de sí el Señor del universo. Y sin embargo, lo llevaron a la cruz porque no conocían, estaban ciegos a la realidad espiritual. Y entonces dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros muchas veces hemos usado este texto, ¿no es cierto?, en relación con tratar de describir el hecho de que cuando nos encontremos en el cielo, veremos cosas que no imaginamos. Y es cierto, podemos darle esa aplicación, pero el apóstol Pablo no está haciendo esta declaración con ese sentido en primera instancia. La declaración la hace con este que estamos hablando, del cual hablamos ahora. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, o sea, ni han subido en corazón de hombre, o sea que nuestros sentidos no han tenido en forma directa acceso a ellos, pero Dios, dice el verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que acá está el cómo vamos a vivir conociendo las cosas eternas, las cosas que el Señor hace y hizo y sigue haciendo y hará a favor de sus hijos, dice, por el Espíritu, porque esa es la función del Espíritu, escudriñar lo profundo de Dios, o sea, conocer en profundidad la dimensión del carácter y de las obras de Dios, porque Él participa de su misma naturaleza, la naturaleza divina, para que entonces nos haga a nosotros también partícipes de esas verdades, abriendo nuestra comprensión a ellas. Y luego dice, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo solo te vincula con las cosas temporales, solo te vincula con las cosas que un día no existieron y un día no existirán más. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos. Ese saber es un saber más profundo que aquel que se obtiene a través de un libro meramente, ¿no? Como si fuera una comprensión de almacenar conocimiento. Es una comprensión que puede tener el instrumento de un libro, por supuesto, pero es una vivencia profunda de fe que se vincula con lo eterno, que toma eso como un mensaje propio y que lo vive como una realidad permanente, que lo acompaña siempre y que a través de la cual establece el modo en el que va a vivir y a través del cual gira toda su vida, ¿no? La relación con lo eterno. Pero, dice el verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí tenemos el problema, ¿no? El conflicto. El hombre natural es el hombre que no participa del Espíritu de Dios. San Pablo habla del hombre natural y del hombre espiritual, o del hombre carnal y del hombre espiritual. El hombre natural usa una expresión que se asocia al nivel físico, ¿no? A lo físico,
a lo biológico. No se distingue de los animales en ese sentido. Es un ser biológicamente hablando, que tiene contacto con el mundo, con la vida en ese sentido. Pero el hombre espiritual del cual habla después, es aquella persona que permite que el Espíritu Santo obre en su corazón, hable a su vida, transforme sus propósitos, sus impulsos, su carácter, y haga de él un eje, ¿no? Del Espíritu, un eje sobre el cual edifica todos sus proyectos y sobre el cual conduce toda su vida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mis hermanos, nuestra relación con lo eterno, esta experiencia de relacionarnos con lo eterno no es una opción, no es un lujo, es una necesidad imperiosa. De otro modo, nuestra vida cristiana estará apenas expresada en términos formales y superficiales, y tan limitados y tan débiles que cualquier circunstancia, que cualquier trastorno, que cualquier problema, que cualquier crisis la destruye y le produce pérdida de sentido y también desorientación completa. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda iluminarnos. Nuestro contacto con la palabra debiera ser un contacto sobre la base de la acción del Espíritu. Cuando leemos la Biblia no estamos meramente acercándonos a un libro y acercándonos a un conjunto de propuestas religiosas, a un conjunto de reglas, de normas, o de modelos de conducta. Cuando nos acercamos a la palabra y nos acercamos a la escritura, nos acercamos al carácter de Dios, a la voluntad de Dios, a la misma presencia de Dios que quiere hablarnos y que quiere con el Espíritu Santo hacer que su verdad pueda iluminar nuestro corazón, pueda guiar nuestros pasos y pueda darle sentido y propósito a toda nuestra vida. Así que, mis hermanos, quiero terminar esta reflexión con ustedes contándoles una breve, muy breve reflexión de un profesor que al finalizar una clase del seminario quiso dejarnos un mensaje breve, personal, más testimonial, y entonces nos dijo esto, que lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy, porque quedó ese grabado, esa imagen en mí y ese mensaje. Dijo así, yo no sé por qué mi mamá murió cuando yo tenía 3 años. Yo no sé por qué mi papá murió alcohólico. No tengo todas las respuestas. Solo sé quién va al timón. En otras palabras, tengo una cantidad de cosas dolorosas que me acompañan, que tienen que ver con lo temporal, pero no puedo responderlas. No las conozco, no las sé. No tengo respuestas para ellas. Pero sí tengo respuestas para esto. Sé quién va al timón de mi vida. Se refería a Jesús. Sé quién dirige, sé quién conduce, sé quién me ha salvado, sé quién tiene mi nombre escrito en el libro de la vida, sé quién entregó su sangre por mí, sé quién murió y resucitó y me promete también resurrección en el día final. Sé quién es mi Señor, sé quién es mi Dios. Ese saber viene del Espíritu Santo. Y eso significa lo que dice el apóstol. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Vamos a tener una oración para terminar nuestro encuentro en esta mañana. Padre querido, cuánto necesitamos en este tiempo de crisis, de dificultad, de conflictos,
de ansiedad, de inquietudes profundas, de preguntas, de temores también. ¿Cuánto necesitamos que nuestros ojos pongan el eje de nuestra vida, nuestros ojos espirituales se abran y que el eje de nuestra vida esté puesta en las cosas eternas? ¿Cómo necesitamos, Señor, que tú obres con tu espíritu en nuestro corazón? Y te ruego, Padre, que lo hagas en mi vida, en la vida de estos hermanos que están aquí escuchando el mensaje, en la vida de cada uno de aquellos que también te esperan, y que mientras dura la espera podamos aprender esta lección profunda y podamos ejecutarla, vivirla para nuestra bien, para nuestra felicidad, para que la paz de tu presencia nos acompañe y finalmente aquellas cosas eternas que nos han acompañado en nuestro corazón como promesas, como realidades que te pertenecen y que por lo tanto también nos pertenecen, pueda ser plena, pueda ser completa en el día de la restauración de todas las cosas, cuando hagas nuevas todas las cosas. Bendice a tus hijos acá presentes, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer acompañarles. Que Dios les bendiga.